Hola a todos. El día de hoy voy a continuar la parte del bautismo que faltó, la segunda parte. Por tal, el que está escuchando esto y no escuchó la primera etapa, le recomiendo que lo escuche porque no voy a repetir ciertas cosas que ya dije. Y por tal, si no son conocidas previamente, eh, van a quedar un poquito perdidos con lo que voy a hacer ahora. Em, Hay varios puntos que quedaron pendientes y son los que me voy a enfocar ahora. Partiendo por el primero, que creo que es bastante importante y que, si bien todo el mundo lo toca, no lo hace desde el punto de vista que lo hago yo. Y tiene que ver con si Cristo necesitaba o no necesitaba el bautismo del agua. Todos sabemos que Cristo es Dios. ¿Lo necesitaba? No. Pero sus palabras fueron tan esclarecedoras para Juan que él no podía negarse a bautizar en agua a alguien mucho más grande que él. Y no era porque Cristo lo necesitara, tampoco era porque era importante para las personas que estaban en ese momento de la historia, sino que muy por el contrario, tenía un propósito excelso en relación a lo que es el verdadero cristianismo. El hombre cristiano, el hombre sometido a Dios, no solamente hace las cosas libre y voluntariamente, por amor, sino que hace la voluntad del Padre para corroborar con su testimonio que está sometido al Padre. Y el Padre fue el que mandó a Cristo a bautizarse. Y por tal, Él, con ese acto, demostró una vez más cuán sometido estaba a Dios, siendo Dios mismo. O sea, increíblemente aquí vemos cómo Dios se somete a sí mismo a su voluntad que es perfecta y no es rebelde. Si Él es capaz de hacer eso y no quebrantar su propia ley, sus propias ordenanzas, sus propias reglamentaciones, ¿quién somos nosotros para hacer eso? Y es por esa razón que es tan importante que comprendamos la función del bautismo en agua. Pero aquí nos vamos a este caso que yo les nombré la vez anterior, del hombre en la cruz que no tuvo la posibilidad de bautizarse en agua. Pero Cristo le dijo, no te preocupes. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que no se preocupara? ¿Es que acaso estaba cumpliendo con la ley? No, no lo estaba cumpliendo. La ordenanza era clara. Bautismo en agua y en espíritu. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le dio esa tranquilidad a ese hombre? Muy simple. El bautismo en agua representa no solamente el nuevo nacimiento desde el punto de vista de la muerte del pecado, sino que además es un reconocimiento público de que de aquí en adelante me someto a la voluntad de Dios. Y ese hombre en la cruz, enfrente de todos sus captores, enfrente de todos sus juzgadores, enfrente de todo el pueblo, que no estaba ni ahí, lo digo, con quién era Cristo, fue capaz de decirle al que estaba al otro lado que se quedara callado y que no siguiera diciendo cosas de un hombre que él sabía que no había cometido maldad alguna y que ellos dos sí eran responsables de lo que estaban sufriendo ahí porque sí eran malos. Estaba haciendo un reconocimiento público de la maldad que había hecho. Ese hombre
más que arrepentirse, demostró carácter. Si bien también se arrepintió porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, la demostración de Él, el testimonio que dio de un carácter como hombre, en el cual reconoce que Él hizo lo malo y que se está llevando a juicio a un hombre santo, encubre cualquier falta que puede haber cometido respecto al rito de sumergirse en el agua. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ese reconocimiento público lavó su pecado. Y lo lavó. Porque si no hubiese sido así, Cristo no le hubiese dicho que estaría junto a él. Así que, cuando nos encontramos en una situación con una persona que tiene un impedimento real, estoy hablando real, una enfermedad, una imposibilidad de poder tener el bautismo en agua, podemos tener la certeza que el Señor perdona ese tipo de actos. Y está demostrado también por lo que sucedió con los gentiles, que empezaron a ser bautizados, igual que en Pentecostés, por el Espíritu Santo, sin haber sido bautizados en agua previamente. Ahora, ¿qué tipo de personas son esas? ¿Son personas que no pecaban? ¿Son personas que eran especiales? No. No, señores. Tenemos que entender que para nosotros poder juzgar realmente la situación, debemos conocer a quien tenemos enfrente. Y esas personas habían sido limpiadas por Dios y no sabemos cuándo. No sabemos si fue en ese mismo acto o fue que venían siendo formadas por Dios desde niños para ser testimonio a culturas, a sociedades que tenían parámetros de conducta totalmente pervertidos de lo que es la voluntad de Dios. El mismo Cornelio era un hombre sometido a Dios. Lo demuestra el texto. Ese hombre de una cultura totalmente distinta a lo que es la cultura judaica, honraba a Dios, lo servía, hacía los actos que hacían los judíos, pero en ninguna parte dice que él haya tenido una formación judaica. Es más, Pedro, cuando se enteró, estaba escéptico, porque era un hombre gentil. Ahí está la demostración más clara, que nosotros no tenemos idea de quién tenemos enfrente y de si realmente nuestra forma de juicio es la correcta. Y es por esa razón que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros prejuicios, con nuestra forma de analizar las cosas. Nosotros, para poder entender las cosas, tenemos que conocer profundamente la situación. En pocas palabras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no puedo juzgar a una persona que conozco por 5 minutos, tampoco por 10, y menos en 20 minutos o en una hora, como muchos lo hacen, y determinan que esa persona no es acepta, o que está pervertida, o que cualquier cosa. No. Nosotros tenemos que tener
la sabiduría necesaria como la tiene Dios, de tomarse el tiempo necesario. Ahora, ahí estamos con entonces el caso del el bautismo por el Espíritu, que fue primero que el bautismo en agua. ¿Qué hicieron los judíos cuando se dieron cuenta? Oye, esta gente está siendo bautizada por el Espíritu Santo y todavía no son bautizados. Es que tenemos que arreglar esta situación. Increíble, siempre el hombre tratando de arreglar lo que Dios ya tiene limpio y arreglado. ¿Por qué? Porque siempre imponemos el rito y no la verdad. Señores, tenemos que tener cuidado en todas estas cosas. No podemos caer en el juego que Satanás nos hace jugar, metiéndonos ritos por sobre la verdad. Cuando un hombre es movido por el Espíritu Santo, está listo. Ahora, ¿que debe hacer pública su fe? Por supuesto que sí. Porque no basta con vivir un cristianismo de la puerta de la casa hacia adentro. Ese cristianismo debe ser mostrado al mundo. Y es por esa misma razón que es tan crítico lo que hoy en día veo en muchas congregaciones, donde tratan de bautizar a personas que ni siquiera comprenden que son pecadores. Las personas hoy en día llegan al bautismo por razones tan ajenas a lo que es el bautismo, que hay muchos que se dicen pastores, líderes de iglesia, que lo único que han promovido en esta generación es llenar a las congregaciones de cizaña. Porque cuando una persona que no tiene voluntad propia y ha sido educada e instruida por toda su vida como un ser que hace la voluntad de otro, simplemente se va a dejar llevar y un día le va a decir que sí al pastor, al día siguiente le va a decir que sí al vecino, al otro día le va a decir que sí a Satanás, y finalmente va a ser como las olas del mar, con un carácter inconsecuente, que un día va a corromper el evangelio, que al día siguiente va a decir que lo ama, y simplemente nos vamos a encontrar con esta generación perversa que no sabe dónde está parada. El hombre debe someter su voluntad a Dios. Pero cuando esa voluntad que uno quiere someter a Dios es cohesionada por otro hombre, y ese hombre se somete a este otro hombre, está entrando en un tipo de esclavitud. Y no voy a profundizar más de este concepto, porque lo voy a desarrollar en otra idea más adelante. Así que debemos tener mucho cuidado, porque estos bautizos, estos bautismos en agua, de esta clase de persona que no tiene claridad, que no entiende que es un pecador y que tiene que arrepentirse, que su bautismo es la demostración fiel de que está profundamente arrepentido de todo lo que ha hecho en su vida, no le sirve de nada. No le sirve de nada porque una vez que salga de esas aguas bautismales, lo único que va a hacer es mantener la corrupción que hay dentro de su vida. Y va a terminar siendo un hombre mucho más perverso, mucho más degenerado y mucho más corrupto de lo que debería haber sido. Creo que esto demuestra claramente que hoy en día las congregaciones en general tienen un problema serio, que son guiados por hombres corruptos y que lamentablemente
no hay muchas personas capaces de levantar la voz y corregir correctamente la malformación del carácter del hombre actual que se lava la boca con Dios. Analicen todas estas palabras y como verán, el tema es para largo, pero creo que con estos 2 capítulos he podido dar una idea un poquito más clara de cuán importante es el bautismo, de cuán importante es la decisión de cómo se llega al bautismo y, primordialmente, cuál es la decisión que uno debe tomar para vivir su vida post el bautismo. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra.